Buenas a todos, una semana más y bienvenidos al podcast de Nomulabs. Tenemos un invitado muy especial, es Tom Horsey. Encantado, Tom, de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho hacer estas cosas, así que ya está. Genial, pues lo haremos más veces entonces. Tom, normalmente para dar un poco de contexto a las personas que nos escuchan y también a mí, solemos decir que empezamos por el principio de la carrera de las personas. Si quieres, empezamos por cómo empezaste tú y vamos haciendo un poco el recorrido de cómo has llegado hasta donde estás hoy en día. Vale. Quizás, entonces, si vamos a hacerlo así, quizás hay tres cosas que era, digamos, el inicio en mi caso, ¿no? Si tuviese que buscar los pilares, ¿no?, sobre los cuales se ha construido lo demás. El primero era que con 18 años yo llegué a España y buscaba un trabajo de lo que fuese, de guardia de seguridad, bueno, empecé en academias de inglés, buscando un trabajo como profesor de inglés, pasé por eso, guardia de seguridad, albañil, intenté, y no conseguí trabajo en ninguno de estos sitios, y entonces empecé a montar mi propio negocio, por decirlo de alguna forma, haciendo clases de inglés particulares, ¿no?, en casa, poco a poco, construyendo, digamos, una cartera de clientes. Eso me salió, digamos, dentro de lo que cabe, bastante bien, por ser un niño de 18 años en un país extranjero sin hablar ni siquiera el idioma. Terminé viviendo todo el año y encima teniendo más trabajo de lo que yo podría realmente dar servicio. Y entonces quizás eso fue mi primera experiencia como emprendedor. Entonces a partir de ese momento quizás me quitó mucho de los miedos que mucha gente tiene a la hora de emprender, ¿no? Yo me acuerdo teniendo que comer picos que la gente dejaba en los bares, en las mesas. Yo iba al bar, cogía el paquete de picos, porque tú sabes, muchas veces te ponen el pan y los picos. Y o no comes con los picos o ni siquiera abres el paquete de picos. Pues yo iba, cogía los picos, entraba en el bar, pedí un vaso de agua y picos y agua. Eso era no todos los días, pero sí que durante Al final de... un tiempo. Sí, porque no tenía un duro, entonces era la forma de sobrevivir, ¿no? Pero eso quizás era uno. Luego el segundo era que me volví a Inglaterra, estaba estudiando empresariales en la Universidad de Aston en Birmingham. Y como parte de esa carrera, hacías un año de prácticas en una empresa, ¿vale? Como si era el tercer año de la carrera, es decir, lo que hoy en día la gente hace de Erasmus, pues nosotros lo hacemos trabajando. Y yo lo hice en eso. En ese trabajo, yo estaba en el departamento de gasoil industrial. Vale. Bueno, sí, industrial fuels lo llamaban en inglés. Y vi que había un problema básicamente en uno de los procesos, un proceso bastante importante porque iba enlazado con la facturación y los pagos. Y entonces resolví el problema, me fui con mi moto, iba investigando, ¿no? Tuve que ir en mi moto a buscar al sitio que recibía las cosas, que tenía que hacer un esfuerzo proactivo, que mi jefe me dio permiso, pero tuve que hacer un esfuerzo, digamos, proactivo para buscar el problema y luego pensar en la solución. Y el gran jefe, estaba encantado, ¿no? El gran jefe de 1.500 personas en la oficina. Eso es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Porque allí en esa oficina en concreto, al sur de Londres, había 1.500 personas. Él encantado vino, me hizo esto en la espalda, dice, muy bien hecho, y se fue, ¿no? Y ya está, no había más. No pedía nada, pero me parecía, Dios, es que claro, no, da igual lo que hagas, una gota de agua en un lago, ¿no? En este tipo de empresa tan grande. Entonces yo creo que eso me quitó las ganas de trabajar en gran empresa, ¿no? En una corporación. Y luego la tercera cosa es que era una noche vieja en Londres y estaba en casa, la única vez en mi vida que he ido a Trafalgar Square para noche vieja, que es bastante guay, ¿eh? Yo creo que para los más jóvenes, pero es chulo hacerlo. Pero que estábamos saliendo y mis hermanos estaban haciendo una fiesta en su casa. Entonces yo estaba con mi amigo
a punto de salir y tomamos una cerveza allí con ellos, yo qué sé, quizás era las 10 de la noche, no me acuerdo la hora, antes de irnos a Trafalgar Square. Y un amigo de mis hermanos dijo, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Y digo, ¿en qué? Y yo tengo una agencia de publicidad, esto era en Sevilla, era inglés, pero tenía una agencia de publicidad en Sevilla, y que me gustaría montar un departamento de publicidad online. Esta era Nochevieja de 95 a 96, ¿no? El 31 de diciembre del 95, por lo cual no había online, ¿no? Y digo, bueno, suena guay, sí, a Sevilla, viví en España otra vez, que puedo mejorar, digamos, mi español, porque salí después de un año sin estudiarlo, tampoco hablaba muy bien. Hablaba algo, pero no mucho. Y digo, pues mira, que lo puedo hacer. Me ofrecieron un trabajo luego en un sitio de gasolina, una petrolera, pero que dije, no voy a ir, voy a Sevilla, hago esto y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y eso me metí un poco en el punto de conexión entre el mercado, entre el marketing, por decirlo de alguna forma, el cliente final y la tecnología, ¿no? Porque yo realmente estaba en un programa, pero estaba en el punto de conexión entre los programadores y lo que eran las necesidades del mercado. Y claro, eso realmente, si miras hoy en día, aunque ya con otro, digamos, enfoque un poco, estoy en el mismo sitio. Es decir, sigo en ese punto de conexión entre el mercado y la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas quizás son las que me marcaron. Uno, que me quitó el miedo de emprender. Otro, que me dijo, no trabajes en una empresa grande. Y otro, que me metió en ese punto de interconexión tecnológica. Sí, que además ese punto es un poco lo que estábamos hablando antes, que es un punto cada vez más importante casi, porque la tecnología se ha democratizado mucho y con la globalización, lo estábamos hablando antes del podcast, ¿no? Que cada vez es más fácil y más barato encontrar recursos, pero creo que el rol que tiene alguien como tú es conseguir una relación de confianza con el cliente, poder hablar con ellos, poder traducirles un poco todas las tareas que se van añadiendo y tal, y poder plasmar realmente lo que él quiere digitalmente. Que eso es lo que todavía falta en toda esta parte de democratización. Hablábamos, ¿no?, de que nos han llegado proyectos de gente que ha contratado un servicio y no lo ha recibido bien o no ha sido el que esperaba y que es un rol súper importante. O sea, que lleves en ese rol ya tanto tiempo es una locura, la verdad. Sí, bueno, el rol hoy en día es un poquito distinto, ¿no? Porque apoyamos a proyectos, pero sí, al final no he salido mucho de ese rol, ¿no? De ver lo que tú dices, el acceso a la tecnología no es exactamente la clave, ¿no? Es cómo usar la tecnología para resolver un problema concreto y luego hacer que ese problema llegue al mercado. Hoy me han presentado, bueno, un WhatsApp y unos audios que me presentaron un proyecto y le dije a la persona, digo, mira, la idea parece muy chula. Lo que esta persona quiere hacer, me da la sensación que puede funcionar. Pero la clave de este proyecto era un estilo de marketplace. La clave de un marketplace muchas veces no es la tecnología, es el acceso al mercado, ¿no? Porque tú tienes que tener usuarios. equilibrar demanda y oferta, entonces tienes que crear demanda y oferta a la vez. Y como el proyecto, lo que tú dices, hoy en día no es difícil replicar cosas que no son, digamos, deep tech. Entonces, la capacidad de marketing, en este caso, realmente es la clave. Sí, la tecnología tiene que funcionar súper bien, pero la clave es hacer que sea súper usable, que no es, digamos, la tecnología como tal, la UX, El diseño. no es la programación como tal, es la usabilidad del tema. Y luego hacer que llegue al mercado y que el mercado lo coja, lo abraza y hacer que crezca lo más rápido posible. Pero la diferenciación o la ventaja competitiva es más en el marketing que en otra cosa. Sí, total. En fin, yo creo que eso pasa en muchos desarrollos hoy en día, un poco lo que estamos haciendo, y ahí los conocimientos son muy importantes. Estamos hablando hasta de agujeros de seguridad, ¿no? Gente que hacen cosas en un Lovable, un Vibe, y luego hay agujeros de seguridad. Pues para un MVP, vale, pero para más, no. No.
te vale eso, ¿no? Esto lo tienen que resolver, eso es la base, no es la Sí. clave es cómo hacer que eso llegue al mercado, ¿no? La base es hacer que la solución pues no tenga ningún tipo de problema. Sí, sí, total, total. Al final en un MVP, si lo haces bien y el testeo lo haces con un grupo cerrado, está para detectar ese tipo de agujeros. El problema es, como decías, cuando es un usuario final que si ve un error, hay tanta competencia en casi todos los sectores que se va a ir a una aplicación similar o una comunidad similar. Sí, sí, sí. Y vale, o sea, me has comentado un poco los 3 puntos que te hicieron ver hacia dónde querías más o menos enfocarte, ¿no? ¿Cómo te enfocaste después de eso? ¿Empezaste a trabajar para la empresa en Sevilla y cómo fue un poco el proceso desde ahí? Bueno, sí, empecé allí, estábamos intentando vender, lo que llamaba en esos momentos un central de compras, que supongo que casi no existe hoy en día, ¿no? Pero eso quiere decir una empresa que gestionaba la compra de espacios publicitarios. No era una agencia, digamos, digital, no hacía las creatividades, simplemente gestionaba la compra. Y entonces empezamos, que eso sí se hace online, AdSense. Podríamos decir, es algo así, ¿no? Entonces, empezamos con AdWords más de AdSense, perdón. Entonces, empezamos con eso, buscando oportunidades de comprar publicidad online. Pero no existía, no había clientes. De hecho, yo creo que gestioné la primera campaña publicitaria en España online, que era para una revista, bueno, un periódico de clasificados que se llamaba Cambalache, que bueno, ya ni existe, ¿no? Que era muy chiquitito, me acuerdo que era un poco absurdo, ¿no? Porque estamos enviando faxes de órdenes de inserciones, de contratos de compra a Nueva York para hacer una compra online en España, ¿no? Pero así es como era el mercado en ese momento. Entonces, como no había esa demanda, ese mercado, lo que hice era decir, vale, pues lo que vamos a hacer es montar páginas web. Y allí, digamos, la conexión entre los técnicos y las necesidades de mercado. Entonces empecé a montar un pequeño equipo. En ese momento no había salido ni Dreamweaver, por lo cual era picando código a mano, código sencillo, ¿no? HTML y un poquito de JavaScript. Pero empezamos con eso y bueno, algunos de los clientes que teníamos terminó siendo empresas que hacían lo que eran logos y tonos en móviles al principio de todo, porque era gente que estaban haciendo, digamos, cosas un poco avanzadas a nivel tecnológico, metido en nuevos mercados, ¿no? Los que estaban lanzando cosas en web eran los mismos tipos de personas que estaban haciendo, el mismo tipo de empresa que estaban haciendo esto. Entonces tuve la suerte de meterme en un mercado de mucho crecimiento, casi al principio del mercado, entonces pues eso me ayudó, digamos, a salir. Bueno, tuve un conflicto con quien era mi jefe, pero bueno, al final, el resultado final de ese conflicto es que me monté por mí mismo, gestionando, digamos, publicidad solo de temas de logos y tonos. Y lo que hoy en día, pues, bueno, luego se convirtió en contenidos digitales y luego a la larga del tiempo hasta en e-commerce. Y todavía esa empresa que monté en ese momento, que era el año 2000, pues sigue funcionando. Es decir, que ya muy poquito, porque estamos enfocados en otro sitio, no hay ni empleados, pero bueno, como eran, bueno, servicios que siguen dando un valor, todo de negocio hay. Muy, 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 muy poquito. Y eso fue un poco, tuve esa suerte. Yo creo que esto pasa muchas veces que he visto muchas olas, ¿no? De crecimiento de un mercado y si tú tienes la suerte de estar posicionado en ese sitio, pues entonces puedes montar muy buen negocio con la marea. Claro. Por ejemplo, los que se metieron en temas de inteligencia artificial generativa hace 3 años, más o menos cuando salió ChatGPT, y empezaron a montar automatizaciones hace 2 años, ¿no? Porque quienes han empezado a hacer eso, hoy en día tienen muy, muy buen mercado, Sí. porque no hay tanta gente en el mundo que sepan hacer estas cosas
Y hay demanda, pero Por todos lados. por todos lados, sí. Qué Pues yo tuve interesante. esta suerte en otro momento, en otro sector, pues ya está. Sí, lo difícil es efectivamente estar como en el momento justo, pues eso, en el sitio adecuado, ¿no? O sea, es un poco, esa es la dificultad de pillar bien la ola y que no te metas tarde o incluso demasiado pronto, ¿no? Efectivamente, el tema de inteligencia artificial como que estalló y se volvió más mainstream hace 3 años, pero la realidad es que había gente trabajando en ello desde hacía ya mucho, mucho tiempo. Y si te tocó levantar dinero, ahora levantas dinero con la palabra inteligencia artificial muy, muy fácil, ¿no? Pero hace unos años todavía costaba. Sí, totalmente. ¿Cómo te metiste en el mundo de lo que son las inversiones, startups, que también andas por ahí metido? Bueno, eso fue porque estos mercados que te he dicho, pues Sí. contenidos, digamos, móviles, y luego me metí de nuevo en publicidad online, es decir, que estaba en publicidad online en 1996, luego estaba allí hasta más o menos 2000, luego salí y volví a meterme alrededor de 2005, ¿vale? Pero tenía un periodo de 5 años donde estaba solo haciendo contenidos móviles y en ese momento no era online. Distribuías utilizando conexiones de datos, no era publicidad, digamos, online. Entonces, pues, terminé volviendo a publicidad online. Entonces, yo tenía dos negocios, podemos decir, ¿no? En ese momento, contenidos digitales y publicidad online en distintas empresas. Y en 2000, a partir de como 2007, te diría, esos dos mercados empezaron a cambiar muchísimo en gran medida por la misma razón, ¿no? La salida del iPhone, el inicio de conexiones de datos y el móvil como, digamos, dispositivo de navegación. Que esto no era el caso. Lo Claro. comenté el otro día. Yo me acuerdo de conversaciones con gente diciendo que yo les decía es que vamos a leer el email en el móvil. ¿De qué hablas, hombre? Que eso es imposible. Claro, yo estaba metido en ese mundo, pero la gente Claro. que no estaba metido no lo veían. Claro, tú tenías tu Nokia 5110, tú veías como 20 palabras, como mucho en la pantalla, ¿no? Probablemente menos, 10 palabras. ¿Cómo ibas a leer un email de 800 palabras en un, ¿sabes? Haciendo scroll imposible. Entonces, era un cambio muy grande, muy brusco. Luego en publicidad online también lo que era publicidad programática. Había unos cuantos cambios muy grandes a nivel tecnológico y todos a la vez, ¿no? Sí. Eran olas que te cambiaban casi a todo tu mundo en un día, ¿no? Sale una nueva cosa y Dios, es que ahora todo lo que tenemos montado hay que cambiar. Un poco como inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Sacan una nueva versión y dicen, todo lo que tenemos montado ahora lo tenemos que modificar un poco, ¿no? Entonces, mi conclusión con todo eso era que necesitaba diversificar. Bueno, hay otra razón adicional, ¿no? Era que necesitábamos o más masa, es decir, más personas de más conocimiento metido en la empresa para que éramos capaces de ir haciendo más cosas a la vez, para que si nosotros tenemos este camino solo y todo cambia aquí, pues estás muerto. Pero si Sí. tú tienes este camino y cambia todo esto, cambias todos los recursos, pero ya estás, digamos, metido en esa trayectoria. O necesitamos tener estos múltiples distintas trayectorias, que significaba tener una masa de empresa mayor, un tamaño de empresa mayor, o necesitábamos lanzar nuevos negocios. Entonces yo fracasé varias veces, en esa época era 2 veces, intentando montar una empresa más grande, ¿vale? No me salía. Yo 3 veces en mi vida he llegado a tener más o menos 40, 50 personas y nunca he superado ese número. Y lo he hecho 3 veces, por lo cual yo creo que Joder. mi etapa no es esa etapa. Puedo dar consejos muchas veces sobre qué no hacer, porque yo lo he hecho, pero que ese nivel de escala no es mi mayor fortaleza en el mundo, ¿no? Entonces digo, primero, en vez de montar una empresa grande, lo que tengo que hacer es múltiples empresas pequeñas, ¿no? Entonces monté, por ejemplo, yo no sé si era la primera en Europa, creo que no, creo que como la tercera o cuarta en Europa y como la primera en España, de agencia en publicidad en móvil, por ejemplo.
en 2006. Es decir, justo antes de que salía el iPhone. Y otras cosas, ¿no? Una empresa de placas solares, yo qué sé, un montón de cosas. Una cosa de esto de publicidad en pantallas, para pantallas táctiles y tal. Bueno, al final eran 8 empresas y me llegó una persona con quien estábamos hablando, me ofreció invertir en su empresa. Entonces digo, bueno, vale, lo hago, ¿no? Porque no era, estamos ganando bien, no era muchas semanas, digamos, de beneficios. Y bueno, vale, pues me meto aquí. Y luego, pues un par de años más tarde salió otra oportunidad. Y así, y poco a poco iban saliendo más oportunidades de invertir en los proyectos de terceros, pero con el objetivo global, estratégico, de diversificar. Claro. Yo quería diversificar porque me asustaba un poco hacia dónde iba los mercados, ¿no? Que era demasiado, que era demasiado, todo iba demasiado rápido, ya va más, ¿no? Pero todo iba muy rápido y había mucho riesgo. O como yo tenía montado las cosas de solo tener pues un par de empresas. Sí, o 3 o 4 eran antes de empezar a diversificar más, ¿no? Sí. Y de eso hay aprendizajes, ¿no? Porque quizás si yo solo hubiese hecho una empresa, eso que te he dicho de tener distintos proyectos, pues realmente lo podría haber hecho yo. Claro. Porque yo había tenido, digamos, el ancho de banda personal de hacerlo, pero como yo tenía muchas cosas, yo no tenía tiempo físico para Para el hacer, foco de cada proyecto. para ser yo quien impulsaba. Entonces yo necesitaba que lo impulsaba personas. Pero Claro. tener personas con esa capacidad es que o son muy costosos o tienen que ser personas que has ido, digamos, formando desde el principio. Pero pase lo que pase, no es fácil montar. No. ¿Y qué aprendiste de tener que cerrar varios proyectos, como comentabas, de lo que has denominado como fracasos, ¿no? De llegar hasta un punto y tener que luego cerrarlos? Bueno, la primera vez te cuesta más, la segunda menos y a la quinta ya es un proceso, ¿no? Claro. Básicamente. Al final, mira, yo sí que he aprendido una cosa. No es bonito cerrar algo Ya. y hay que intentar cerrarlo bien, ¿no? Pero que no siempre es posible. Pero por lo menos hay que ser ético en todas las tomas de decisiones que haces y intentar que la cosa salga lo mejor posible. Pero lo que queda muy claro es que todo lo que nace, muere. Todo. Sí. Todo en el mundo. Es decir, una persona, un perro, un proyecto, que da igual, todo. Y entonces, si tú vas a lanzar cosas, cosas van a morir. Entonces, si tú vas con el miedo de que no, porque voy a tener que cerrar, pues entonces no puedes ni ponerte a lanzar. Y desde luego es muchísimo peor para todo, ¿eh? Para ti, para la sociedad, para el ecosistema, para la economía. Muchísimo peor no lanzar cosas que lanzarlas y tener que cerrar algunas. Entonces yo Total. hoy en día lo tomo como, bueno, es algo que hay que hacer. Sí, es verdad que si son proyectos dentro de un negocio, pues es más fácil. Si son empresas, pues ya empieza a tener sus complicaciones legales y la verdad que la situación legal en España no es la mejor. No. No, se complica y entonces pues es algo que no ayuda que lances para empezar. De hecho, he tenido una conversación relacionada con esto hoy con un inversor que conmigo éramos consejeros en una empresa y la consejera delegada, es decir, la fundadora de la empresa, de repente ha enviado hoy una carta diciendo que se va, no sé qué, no sé cuánto, y luego una carta que dice, Dios, aquí estás intentando, digamos, evadir responsabilidades que quizás correctamente, quizás no correctamente. ¿No? En eso no puedo hablar, ¿no? Eso ya es para abogados. Pero que tengamos que llegar hasta ese punto por la legislación es un poco triste porque la muerte es parte de la vida, como te digo. Entonces, no nos ayuda, digamos, a lanzar proyectos. De hecho, yo conozco personas que se asustan tanto ya no del fracaso, porque el fracaso ya es una cosa cultural, que también pesa, ¿eh? Pero que Bien. entre que puede fracasar y que todo el mundo hace te lo dije, y que encima puedes tener problemas legales, hay mucha gente que ni se atreven. Y eso, claro, Ya.
es una pérdida. Es decir, que haya gente muy lista estudiando años para posiciones en vez de lanzarse a crear proyectos nuevos, crear Sí. empleo, innovar y tal, porque en algunos de esos casos tienen miedo, es de que, no sé, no tiene lógica, ¿no? Que sea así. Es verdad que es algo bastante cultural, yo creo, y que en España sí que hay una aversión al riesgo un poco generalizada en algunos casos. Luego, de repente, tienes outliers increíbles como Amancio Ortega, o sea, o Juan Roig, o sea, gente que de repente monta de la nada un imperio brutal. Pero sí que es cierto que sí que puede que la aversión al riesgo sea algo que llevamos un poco metida, ¿no? Sí que creo, vamos, y tú imagino que me puedes dar aquí un poco más de luz sobre esto, pero sí que creo que el ecosistema español ha avanzado bastante en términos de startups en los últimos 10 años por lo menos. Sí que se ha profesionalizado mucho todo el mundo startup en España, ¿no? ¿O cómo lo has visto un poco tú en este tiempo que has estado Sí, metido? muchísimo, muchísimo. Que no quita lo que acabo de decir, es decir, que eso Total, sigue total. existiendo, Eso porque sigue. hay gente que tiene ese miedo, ¿no? Y hay algunos locos, afortunadamente suficiente Sí, locos, que se lanzan al vacío para crear cosas de la nada, independientemente a todos los riesgos que tienen, porque hay muchos riesgos, ¿no? Acabamos de hablar de uno, ¿no? El tema legal o que te lo dije, pero hay muchos riesgos de hacer estas cosas. Pero sí, el mundo en los últimos años se ha convertido en más digital. COVID fue quizás sí, el gran impulsor, catalizador, ¿no? De esto. Pasamos esto, lo que estamos sí. haciendo hoy en día, era, no digo impensable antes de COVID, pero desde luego mucho menos probable. Sí, mucho menos habitual. Sí, no era habitual. Sí, es verdad que nosotros, como estamos metidos en temas de publicidad online y contenido, era un negocio totalmente global, pues sí, es verdad que nosotros sí lo utilizamos mucho. Yo me acuerdo que yo trabajaba con Skype abierto todo el día con mi socio que estaba bueno, en distintos sitios, en Dubái, en Dinamarca, en España, en Brasil, se movía mucho, pero él tenía Skype abierto con videollamada, no, con audio llamada. Él tenía Skype abierto, yo tenía Skype abierto y estamos hablando y charlando, ¿no? De Ujú. forma continua. Y luego lo hicimos con videollamada, pero inicialmente simplemente con el audio, ¿no? Pero eso no era muy habitual. Entonces, COVID ha sido un gran catalizador en ese sentido y luego, pues, últimamente, toda la bajada de las barreras de entrada para casi cualquier producto digital con lo que es IA generativa, pues hace que hay, sabe que la tierra es más fácil plantar semillas y que van saliendo. Sí. Quizás es un poquito más difícil tener un olivo de 500 años, Ujú. pero es más. Sí, sí, sí. Sí. Pero lo que da fruto rápido ya es mucho más fácil. Entonces, claro, eso ayuda a que haya más oportunidad para el mundo startup, o el mundo de la empresa de innovación, por decirlo de alguna forma, porque no todos son startups. Tu empresa no es una startup, pero es una empresa de innovación, ¿no? De hecho, ha dicho que es una consultora de innovación, ¿no? Entonces, hay Ujú. más oportunidad para este tipo de cosas en general. Y lo que tú dices, pues a raíz de haber más oportunidad, pues ha habido mucho apoyo a la formación de una generación o de varias generaciones para que puedan hacer estas cosas bien. Has comentado Juan Roy, pues Lanzadera es un gran ejemplo del tipo de herramienta de institución que te apoya y muchísimo en todo esto, por lo cual hay más oportunidad, por lo cual hay más emprendedores y afortunadamente hay más oportunidades para mejorar o sacar esos proyectos con mayor
un menor porcentaje de fracaso, ¿no? Tú has comentado lo tuyo, ¿no? Que ayudas a sacar un MVP y luego, pues, si el MVP funciona bien, pues ayudas a, digamos, a CTO as a Service. Hasta Justo. que ese CTO as a Service, pues había menos empresas, porque ya, o CFO as a Total. Service. Tú para montar un proyecto necesitaba un financiero. Yo sigo pensando que necesito un CTO interno, además de apoyo externo, ¿no? Total. Pero quiero decir que esa oportunidad que tú prestas al ecosistema no existía hace 10 años. Por lo cual, que existe lo tuyo, un lanzadero, un no sé qué, no sé cuándo, pues claro, es más difícil fracasar. Todavía hay mucho fracaso, ¿no? Pero te ayuda mucho a que Sí. el proyecto tenga éxito. Y a la vez, pues, te profesionaliza y luego tienes, pues, segundas y terceras generaciones de emprendedores en muchas partes del país. Ya estamos en la tercera generación, en algunos estamos en la segunda, en ninguna estamos realmente en la primera. Ya hemos pasado esto, con lo cual la primera generación ayuda mucho a la segunda. La primera y la segunda ayuda mucho a la tercera a también hacer las cosas mejor. Hay muchos mentores, muchos advisors de todo tipo. Y bueno, hay más inversión, hay más oportunidades. Sí, el sector ha mejorado inmensamente. No, Sí, no ya. quito lo primero que te he dicho, que allí necesitamos unos cambios. No, total. Ese problema efectivamente sigue existiendo, pero sí que es verdad que gracias a que hay más fondos de inversión, más mentorías también, como comentabas, sí que es verdad que el camino está un pelín más definido dentro de que no hay un camino establecido, porque cada uno tiene un poco el suyo, las circunstancias, el time to market y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ves y hablas con gente que te demuestran que es posible llegar hasta ese punto, creo que te ayuda un montón, sobre todo cuando estás empezando a decir, pues mira, pues voy a empezar a hacer las cosas igual que esta persona o igual que esta empresa, ¿no? Si vas a ciegas, da bastante más vértigo eso, desde luego. Claro, mira, todos los emprendedores, de mi punto de vista, son héroes, ¿no? Porque están haciendo cosas que son muy complicadas. Es decir, que es muy complicado y muy, ¿sabes? Que hoy es festivo en Andalucía, donde estoy yo, y te digo, he estado resolviendo una crisis de una emprendedora que le ha sacado dos soluciones, dos veces la propia emprendedora me ha tumbado las soluciones que he presentado para su proyecto, y eso es un día de festivo. ¿Qué me espera mañana? Y eso que ya no soy, bueno, sí, sigo siendo emprendedor, ¿no? Con el tema del fondo de inversión y tal, ¿no? Y como estamos metidos en tantos proyectos, pues quizás tenemos más dolores de cabeza, aunque no son migrañas para nosotros, porque deben ser migrañas, digamos, para el fundador, y para nosotros, pues simplemente un dolor de cabeza. Pero sí es verdad que los emprendedores son héroes. Entonces, la primera generación que en España, en cualquier zona, sale y, ¿sabe? El primero de entre sus primos, los padres y tienen, pero hijo, hija, estás loco, loca, que tenías que haber enseñado para ser funcionario de no sé qué, no sé cuánto. Eso tiene que haber sido muy Muy difícil, duro. muy difícil. Sí, Yo en total. ese sentido lo tenía más fácil, porque yo llegué aquí anglosajón, pues tenemos, digamos, un poquito más de cultura emprendedora histórica. Napoleón nos llamó un país de comerciantes, ¿no? Entonces eso es algo que lleva. Sí. Entonces llego aquí, que además, pues, si alguien me dijese, ¿quién me iba a decir? Te lo dije. Tenía ni familia, ni inicialmente amigos para decirme, te lo dije. Y como montas tus amigos ya desde una postura que ya soy emprendedor, pues entonces te conocen ahí desde el principio. Entonces, ¿cómo te van a decir te lo dije? Si es lo único que saben de ti. Entonces, Justo. en ese sentido, yo lo tenía muchísimo más fácil. Pero sí que los emprendedores son grandes héroes, y yo creo que en España quizás más que en otros países por las complicaciones culturales y legales que tiene el país. Sí, es que además es como que te dicen mucho los datos, ¿no? Del 90% de las empresas fracasan y no llegan a no sé qué, a no sé cuántos años y tal. Entonces es verdad que tienes que ignorar un poco, ir contra la estadística pura, ir contra los números y pensar, vale,
pero yo voy a ser ese 10% o ese 5% que pase de tal. Y la realidad es que empiezas a trabajar y empiezas a pivotas cuando tienes que pivotar y no te enamoras demasiado de tus ideas, y la realidad es que van saliendo cosas. O sea, es un poco, hay que trabajar, hay que meterle horas. Hay que meter horas y a raíz del esfuerzo reduces también la probabilidad de fracaso. Total. Eso está claro. Si tú dedicas 2 horas al día, el proyecto va a fracasar. Sí o Sí. sí. Si tú te acuestas y sueñas con el proyecto y te levantas y te duchas y piensas en el proyecto, es más probable que salga. Claro, a un coste. Es que tiene un coste. Y Un coste eso, bastante alto. y es un coste muy alto, por eso digo coño, que yo creo que a veces, no sé, quizás la sociedad en general no valora lo suficiente el sacrificio que hace el ser emprendedor. Porque encima, cuando le va bien, Ya. muchas veces sienten celos, ¿no? Ay, coño, mira qué bien se va, no sé qué, ¿sabes? Y no piensan en todo eso, porque no lo han bebido y que no lo conocen. El 99% de la población no es emprendedor. Entonces no saben realmente qué es esto. Van a las 5 o las 8 o las 6, dejan el trabajo, el fin de semana es el fin de semana. Mi propio hijo me dijo ayer, dice, oye, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, porque venía de visita de Inglaterra. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Y digo, que voy a dormir una siesta porque estoy muy cansado y luego me voy a levantar porque tengo que hacer cosas de trabajo. Y dice, un domingo, papá, es que hay que hacerlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es que no tengo, mañana ya tengo otras cosas que tengo que hacer. El martes tengo cosas que tengo que hacer. Entonces, y esto hay que hacerlo antes de tal, por lo cual tengo hoy. Es que no tengo más. Entonces, claro, ¿qué dejas atrás? Pues muchas cosas. ¿Y qué avanzas? Hasta cuando tú fracasas, avanzas la sociedad, ¿no? Es decir, yo tenía una empresa donde invertí que daba atención al cliente a puntos de carga eléctrica. Uh-huh. Y daba solución a más o menos 1 millón de puntos de carga eléctrica en el mundo, ¿no? Que son muchos, porque solo hay como 700.000 en toda Europa, públicas, no las privadas. Y entonces, esa empresa al final se quebró, es decir, fracasó hasta cierto punto. Pero saliendo de esa empresa se sigue dando de lo que era, digamos, las cenizas de esa empresa, se sigue dando. Alguien vino, lo compró y con esa infraestructura sigue dando servicio a todas esas empresas. Es decir, claro, que no ha dejado de tener esa huella en la sociedad positiva. Sigue dando eso. Y era un fracaso. Entonces, en todos los proyectos, casi todos los proyectos, algunos quizás deja desaparecido y nunca ha dejado ninguna huella, ¿no? Pero hay muchísimos proyectos que aunque fracasan, han dejado su huella y esa huella sigue. Que o porque yo qué sé, formado, digamos, a nuevos emprendedores que han salido y han total. hecho cosas que si no habrían hecho, ¿sabes? O porque hay una tecnología que alguien viene y lo compra y lo lleva, una marca, unos procesos, un nuevo tipo de solución que antes no existía, porque alguien lo inventó y de repente dice, oh, qué buenos servicios estos, ¿no? Hemos hablado de Lovable, ¿no? Pues alguien Total. que, o Copilot de Microsoft, ¿no? Alguien que pensó, yo voy a crear una solución de inteligencia interactiva que genera productos de un prompt. Si Lovable se cae, que esa idea ya está implantada. Y Ya hay está otras viva, sí. soluciones que lo están haciendo. Es decir, ya han dejado su huella, aunque la empresa fracasase, ¿no? Total. Entonces, ¿sabes? Es como, yo qué sé, los ferrocarriles, ¿no? En el siglo XIX. Casi todas las empresas de ferrocarriles se quebraron al final. Todavía, yo no sé en otros países, pero en Inglaterra se sigue utilizando mucho de ferrocarriles que se construyeron hace 160 años. Es uno de los grandes problemas que tienen los ferrocarriles en Inglaterra, porque tiene muchas curvas. Entonces, en ese momento daba igual. Y ahora los trenes pueden ir más rápido y como tiene curvas, va muy lento. Si tú vas en Claro. el Eurostar desde París a Londres, es de pena. En Francia vas, ¡boom!, súper rápido, pasas por el túnel y sales y empiezas a ir como el caballo del malo.
de la película Sí. por el ferrocarril. Pero lo que quiero decir es que esas vías de tren siguen ahí y se construyeron empresas que se quebraron. Yo creo que Mm. hasta los fracasos en ese sentido, son positivos. Aunque sea porque, como dices, enseñas a la gente que viene después qué hacer, qué no, tienes las bases, como cuentas con el ferrocarril. Sí, sí, desde luego creo que es la manera adecuada de verlo y positiva de verlo. Y te quería preguntar, dentro del mundo de inversiones, ¿en qué te fijas dentro de un proyecto para invertir? ¿Te fijas más en el equipo? ¿Te fijas más en la idea o tecnología? Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Pues mira, siempre, todos los inversores siempre decimos igual, porque es la verdad, ¿no? Que miramos al equipo y la capacidad de ejecución que tiene ese equipo. Y aún así, todos los decimos, todas las veces que nos hacen esa pregunta, que son muchas, la gente sigue diciendo, ay, mi tesoro, ¿no? Como Gollum, mi idea, mi proyecto, mi tesoro. Y eso no es ¿qué haces con el anillo? No es el Sí. anillo, ¿sabes? Si coges el anillo y lo tiras al volcán y lo destruyes porque así es mejor para el planeta, pues muy bien. Si lo coges y lo utilizas para controlar el resto de los anillos, el resto de las especies, entonces mal. Pero es lo que haces con el anillo, no es el anillo en sí, ¿no? Es la ejecución que es lo importante. Los que no conocen Señor de los Anillos van a decir, ¿de qué habla este hombre? Perdidos. Sí. Porque, pero lo Bueno, que quiero no se decir es que merecen entenderlos si no lo conocen, ¿eh? sí, sí, no. Va a decir, estúpido velo porque no he entendido nada. Pero lo que quiero decir es que realmente la idea es lo de menos, y cómo ejecutas la idea. Mira, hay 8.000 millones de personas en este mundo. Todos los días hay un 1%, lo que he dicho, quizás el 1% pensando. Que esos son que 80 millones de personas. Todos los días, es solo el 1%, ¿eh? Todos los días pensando. ¿Cuántas veces habrán pensado la misma idea que estás pensando tú en otro sitio? ¿Está pasando? Yo no sé cuántas ideas podemos tener al día, ¿no? Dicen que el hombre piensa como 250 veces al día en el sexo, ¿no? No Mm. tanto como pensar en el sexo, seguramente, pero quizás tenemos ideas, yo qué sé, 5 al día. Esos son 400 millones de ideas todos los días. 1,2 mil millones no, 400 millones, 4 millones, perdona, 12.000 millones de ideas al mes. Tu idea lo ha tenido muchas personas muchas veces, ¿no? Entonces eso realmente no es el inicio, ¿no? Es tu norte magnético, es tu estrella de guía, ¿no? Pero que no es más que eso, es cómo ejecutas, como tú has hablado antes del pivotaje. Quizás Mm. empiezas con una idea y terminas con otra. De hecho, muchos de los mejores proyectos del mundo han empezado con una idea y han terminado haciendo otra. Sí. Airbnb era compartir tu sofá, ¿no? O algo así, y terminó teniendo éxito alquilando casas enteras, más que las habitaciones, ¿no? Entonces muchos proyectos pivot continuos y terminas en otro punto. Sí que es tu norte magnético, es decir, no vas a decir, puedes quizás pensar, voy a construir un coche y terminar construyendo un avión. Es improbable que dices, voy a construir un coche y terminas con un nuevo tipo de olivo. Eso sería muy Total. extraño, ese pivotaje, ¿no? Pero sí es verdad que es como vas ejecutando con el tiempo y quién ejecuta, el equipo. Entonces lo importante es el equipo. Claro, luego buscamos muestras que nos dicen si ese equipo puede ejecutar o no, las métricas. Si el proyecto ya está desarrollado y tal, pues yo qué sé, la calidad del proyecto. Es decir, el código tiene agujeros de seguridad, no los tiene. ¿Tiene sentido? ¿Encaja con el mercado o no encaja? Porque eso es como tú has adaptado la solución que tú has creado a las necesidades del mercado. Eso es una muestra de ejecución. Es decir, ¿sabes lo que diga? Es decir, si tu producto es el producto, ¿no? Pero realmente que tu producto encaje con el mercado es una muestra de la capacidad de ejecución que has tenido para crear el producto, más que el producto en sí, ¿no?
Es decir, Total. si tú vas a un sitio y dicen, yo te doy el producto y todo el equipo se va, ¿qué valor tendrá? ¿Sabes? Si dicen que Meta está pagando 100 millones de dólares a técnicos de OpenAI para, no sé si eso es verdad o no, ¿no? Pero es el rumor que salió, ¿no? Te demuestra la importancia del equipo, ¿no? Total. En todo eso. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, creo que dentro de cualquier negocio hay que estar abierto hay que tener, como dices, un norte, pero luego hay que ir pivotando. Creo que, y además, ahora con lo rápido que cambia la tecnología, hay que estar mucho más abierto a ese tipo de pivotes, ¿no? Que hace unos años incluso. Yo creo que es la clave también, y creo que muchas empresas que fracasan es porque se obcecan en hacerlo a su manera, en la idea inicial, y están como un poco demasiado enamorados de su bebé, ¿no? Lo ven como su bebé y lo quieren como es y quieren que todo el mundo lo vea igual de bonito que lo ven ellos, ¿no? Pero la realidad es que hay que ir adaptando, ir cambiando según lo que te va diciendo también el mercado y los inversores y todo, ¿no? Y de vez en cuando quizás eso es necesario. Es un Total. poco lo que se hizo en laboratorios Bell, ¿no? En cuanto a crear soluciones, pero sí es verdad que muchas de esas soluciones luego se han utilizado y han creado grandes Sí, soluciones, pero no Bell. Eso es lo que quiero decir, que sí, que es necesario para el avance de la sociedad, pero quizás no las empresas, ¿sabes? No hace para que las empresas sean lo más rentable posible. Y si la empresa no es rentable, no va a desaparecer. Entonces, si tú quieres, esto me pasa muchas veces con, por ejemplo, ya pasando un poco la tecnología, ¿no? Pero centrándonos en la idea. Pasa muchas veces con empresas de impacto que piensan que lo importante es el impacto. Y tienen toda la razón del mundo, eso es lo importante. Ese propósito que tienes es lo que te lleva a crear soluciones que realmente resuelven grandes problemas. Pero que no te puedes olvidar de la sostenibilidad económica de la total. solución. Y de vez en cuando hay que ceder un poco en el impacto para ganar en sostenibilidad económica. Y eso termina teniendo un impacto mucho mayor. Es decir, si tú tienes una solución que es, y esto pasa en tecnología también, en todo, ¿no? Si tú haces una solución que es 100% perfecta, que te cuesta 1.000 y que no lo compra nadie, porque no están dispuestos a pagar 1.000 o 1.100 o 1.200, tu impacto es cero, porque nadie lo Ya. compra. Y tenías el mejor producto, la mejor solución en el mundo. Si tú haces una solución que es el 80% de perfecto, pero que vale 100, y hay gente, muchas personas dispuestas a pagar 200 por la solución, ya tienes algo súper sostenible a nivel económico, que al final el impacto 80, ya si hay 5 clientes, ya has tenido un impacto de 400. ¿No? 5 por 80, mientras con tu solución de 100% no tenías nadie, tenías cero impacto. Y esto pasa mucho con las soluciones tecnológicas, ¿no? En cuanto a coste, que hay muchas veces que alguien se empeña en hacer una solución perfecta que cuesta una barbaridad, que nunca es perfecta, y cuando hace la Justo. perfección ya ha cambiado algo, por lo cual lo que habría sido perfecto hace 6 meses ya de repente no lo es. ¿No? Ha salido una nueva lenguaje de programación, una nueva solución o algo ha cambiado a nivel regulatorio o yo qué sé, el mercado ha cambiado en general. Mientras si hubiesen hecho una solución que era el 80% de perfección, lo habrían hecho muy rápido, más barato, habrían salido al mercado y quizás ya con algunos pivotajes habrían llegado hasta el 90% de perfección de forma continua, porque siguen haciendo pivotajes. Justo. Pero bueno, eso es ejecución, Mm. ni más ni menos. Sí, Así que nosotros, de hecho, un poco por eso es por lo que hemos optado por la parte esta de ayudar más a startups y lanzar pilotos rápido, porque hemos visto que había un problema en el mundo del desarrollo y que creo que todavía lo sigue habiendo un poco, ¿no? Que es que las empresas pagan una pasta por una super aplicación con un montón de funcionalidades y que a lo mejor va a tardar pues año y medio en ser desarrollada. Y cuando ya se han gastado ese dinero, ya tienen la aplicación, las cosas han cambiado y no lanzan la aplicación. Y entonces has perdido una cantidad de tiempo y de recursos salvaje. Entonces, nos pasó con un par de veces en un par de proyectos que por nuestra parte, bueno, pues tiene la parte buena que te han pagado bien, pero la parte mala de que al final ese proyecto no sale a la luz, que al final, joder, pues para una empresa de servicios quieres que tus proyectos,
los vea más gente y diga, sí, eso lo hemos desarrollado nosotros y tal. Entonces, por eso también empezamos a actuar por iteraciones y hacer cosas mucho más, empezar por pilotos más reducidos y luego ya ir creciendo, ¿no? Con el cliente, porque es que es verdad que vimos tal cual lo que has descrito y por eso está teniendo... Y eso en cuanto a la construcción del proyecto o la tecnología es la razón que hace cosas de modulares con upsell, pues tiene mucho sentido a nivel comercial. Es decir, tú encuentras el punto de dolor, que puede ser una cosa súper sencilla, ¿no? Lo Sí, resuelve. Y una vez que lo has resuelto, ya empiezas a añadir, digamos, funcionalidades que complican eso, que aumentan el valor del ticket que paga el cliente, pero que ha sido al problema de clave. Las veces que hemos visto que empresas, porque no es siempre posible hacerlo así, ¿no? Pero las veces que empresas lo han hecho así, con una solución sencilla que resuelve un problema muy claro, directo, y luego han montado upsell, pues suele funcionar bien, ¿no? No es ni más ni menos un poco que el modelo Ryanair, ¿no? total. Yo te pongo un vuelo barato, pero luego te cobro por tu maleta, te cobro por el Respirar asiento. casi. ¿Sabes? Si te pones 100 gramos de más, te cobro una barbaridad. Pues sí, te cobro por todo. El asiento, que es realmente el punto de lo más importante, porque yo tengo que llegar a Tenerife. Pues te lo pongo muy barato, ¿no? Te lo pongo muy barato si lo compras con tiempo. Si lo compras en último instante, te sale súper caro. Pero bueno, así son las cosas. Las prisas se pagan también. Las prisas se pagan. Las prisas se pagan en desarrollo también. Eso es como el cartel este, ¿no? Que decían, puedes tenerlo barato, rápido o bueno, pero solo puedes elegir dos de los tres, ¿no? Y si lo quieres bueno, no va a salir barato. Justo, O justo. va a salir barato, pero no rápido. Es decir, que solo puedes elegir dos de las tres cosas. Pues Tom, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, que sé que estás liado. Si quieres, para lo que podemos hacer para un poco cerrar todo, es que me comentes qué planes tienes de futuro, qué nuevos proyectos estás un poco viendo y cualquier cosa que quieras comentar. Vale, pues mira, ahora estamos lanzando un segundo fondo siguiendo la misma tesis que, bueno, básicamente de inversión que he seguido como Business Angel, luego como Business Angel, digamos, profesional con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, luego como fondo regulado con Ionic Mediterranean Seed 1 y ahora estamos pasando a Ionic Mediterranean Seed 2, ¿sabes? Entonces, lo mismo, pero bueno, que eso estamos lanzando, por lo cual pues seguimos buscando proyectos, seguimos buscando inversores para invertir en el vehículo. Y luego, no digo a la vez porque no es exactamente a la vez, pero estamos metidos en un proyecto de climatización limpia, que la gente dice que no sabía que la climatización era sucia, pero bueno, si te pones a investigar, vas a ver que la climatización es muy sucia y además haciendo mucho daño tanto al planeta como a nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, hay soluciones de climatización que sí son limpias, que no son sintéticas, refrigerantes sintéticos, son refrigerantes naturales, y hay hasta soluciones que no utilizan refrigerante, por lo cual son más limpios aún, ¿no? Y eso es algo que estamos intentando impulsar porque vemos allí un problema súper importante, poco conocido, y hemos unido a, bueno, uno de los gurús a nivel mundial, es decir, top 5, desde luego, dentro del sector a nivel mundial, y otro que no es tan gurú, pero también viene de muchos años en el sector, que es, bueno, de hecho es super crack en temas de inteligencia artificial también, que es algo que se puede aportar, digamos, como valor a las empresas participadas, ¿no? Por ese fondo. Y estamos lanzando eso también. Por lo cual realmente estamos con montaje de dos fondos, podríamos decirlo, uno en casa y otro con lo cual estamos colaborando y buscando proyectos, pues eso, proyectos en España con founders españoles o proyectos a nivel mundial de soluciones de climatización limpia. Si son founders dentro de ese sector, ellos saben perfectamente de qué hablo, así que bueno, que se pongan en contacto con nosotros y encantados de analizar sus soluciones. Y como te Genial. digo, si hay alguien que quiere invertir
uno de esos dos fondos, aún más feliz porque hay menos inversores en el mercado de lo que hay bancos, ¿no? Así que sería un placer. Pues genial, esperemos que haya alguien escuchando que le interese y que invierta, ya me dirás. Bueno, que siempre hay, tú sabes que estas cosas no se saben nunca. Total. Como te digo, estaba con mi hijo ayer y se lo estaba diciendo, le estaba explicando un poco cómo veía yo que debería desarrollar lo suyo y le dije, y utilicé el ejemplo de la suerte. Digo, mira, la suerte se hace. Digo, imagina que tú haces lo que te acabo de contar y dentro de un mes conoces a alguien que no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿has tenido suerte en conocerlo? Por supuesto. Pero si no hubieses hecho ese trabajo en el interim, esa suerte no te serviría de nada, por lo cual realmente no sería ni suerte, porque no estarías encaminado en ese sentido, ¿no? Entonces, las cosas, siempre hay cosas que salen, ¿no? Que vamos haciendo el pico y pala y las cosas salen al final. Lo que tú has dicho, dedicarle recursos y tiempo y cabeza y corazón y al final las cosas salen. Es lo que decía Picasso, ¿no? Que la inspiración siempre le pillaba trabajando. Pues igual, Eso. igual, igual. Sí, sí. Pues nada, Tom, pues muchísimas gracias, un placer. Y lo dicho, de Igualmente, verdad, repetimos cuando quieras. encantado. Espero que haya sido interesante para tu público. Mucho, la verdad que mucho. Así que nada, muchísimas gracias.